Licenciado, tenga usted una bonita jornada. Mi nombre es David Cristian Torres Inca, de la materia examen de grado. En esta ocasión vamos a hablar acerca del eje temático número 29, la crisis del Estado oligarca y el surgimiento del nacionalismo. Y bien, esta área contiene estos temas. Vamos a hablar de la guerra del Chaco y sus consecuencias, la guerra del petróleo, el socialismo militar y las nuevas fuerzas sociales, la concordancia y masacre de Catavi, la RADEPA y el gobierno de Villarroel y el sexenio. Bien, nosotros aquí vemos una secuencia de acontecimientos bélicos. Recordemos que para ir a una guerra tiene que haber antecedentes, y Bolivia ya tiene varios antecedentes de guerra, tanto con otros países como con sus propios hermanos. Miren, en el año 1836, el mariscal Andrés de Santa Cruz tiene una idea, tiene un plan, que es la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Esto duraría simplemente 3 años, porque en el año 1839, en la batalla de Yungay, se terminaría esta idea de ser solamente una nación. Pero sigue aún más antecedentes. En 1879 tenemos la Guerra del Pacífico. En 1879, Bolivia tiene una nueva cita con su destino, tal vez la más importante hasta este momento, que es la pérdida, la mutilación del territorio boliviano. Pues en este año Bolivia está unida con el Perú, pero aún así pierde un brazo esencial de su territorio, pierde la posibilidad de tener un acceso directo al mar. Más adelante vamos a ver una de ellas, tal vez la más trágica para el territorio boliviano, pues en esta guerra se enfrentaron hermanos contra hermanos, es la Guerra Federal de 1899. 2 partidos fueron los artífices, el bando conservador y el bando liberal. En esta guerra solo Bolivia perdió. También tenemos la Guerra del Acre, o también denominada la Guerra de la Goma, con el Brasil. Todo esto nos lleva a lo que es la Guerra del Chaco en el año 1932 al año 1935. Pero, ¿qué llevó a Bolivia y a Paraguay a esta guerra? Bien, en el comienzo del siglo XIX, hablamos del año 1825, había una ley que se llamaba la Ley Uti Possidetis Juris. Esta ley establecía que las fronteras que en ese momento tenían los estados coloniales eran las que iban a valer para los estados independientes. Esto no pudo resolver muchos conflictos. Uno de ellos es el que estamos comentando ahora, la Guerra del Chaco. No se tenía un límite establecido. Es por ello que Bolivia y Paraguay no saben dónde empieza y acaba las fronteras de cada país. Entonces, Bolivia reclama un territorio indicando que llega casi al mismo vórtice de la capital Asunción. Como vemos aquí en el mapa, Bolivia decía que su territorio llegaba hasta este lugar, hasta Asunción. Ahora, por su parte, Paraguay dice llegar hasta el Parapetí, que actualmente, si lo basamos en mapas actuales, sería hasta Camiri, hasta este punto de Santa Cruz. Entonces, este es el Gran Chaco que estaba en duelo. Este es el Gran Chaco que tenía en problemas tanto a Bolivia como a Paraguay. Y aquí nosotros nos preguntamos algo muy esencial que abarca el interés del tema. ¿Qué pasaba con el petróleo? ¿Fue verdaderamente la Guerra del Chaco una guerra por el petróleo? Recordemos que había 2 grandes empresas en 2 países, la Standard Oil, que se ubicaba en Bolivia, y la Royal Dutch Shell, que se encontraba en Paraguay. Mucho se dice que estas empresas tenían intereses, ya que ellos invertían en Bolivia y en Paraguay también. Si nosotros pero nos ponemos a analizar el resultado de la guerra, si analizamos los volúmenes explorados, parece que se hubiera sobredimensionado el papel del petróleo en esta guerra. Sin embargo, curiosamente fue el tema central que Bolivia defendió. Una guerra en la que Bolivia perdió un territorio litigio, pero no perdió lo más importante, no perdió su territorio de gas.
La idea central que se manejaba en ese entonces viene de este señor Jaime Mendoza, que decía que era pisar fuerte en el Chaco. Esta es la visión que manejaba Jaime Mendoza y posteriormente la manejaría Daniel Salamanca. ¿Por qué? Porque a través del Chaco se quería encontrar una salida al Océano Pacífico, por la vía del Atlántico, que es la vía que sale por el Paraguay. Entonces, pisar fuerte en el Chaco fue lo que nos llevó a encontrarnos fuertemente con nuestro destino. En el siguiente cuadro nosotros podemos ver datos que realmente son interesantes para el conocimiento general. Asunción, que era la capital, con el Gran Chaco solo tenía 350 kilómetros de distancia. Una temperatura también que no daba las condiciones para los bolivianos. ¿Por qué? Porque la mayoría que fue a defender este territorio venía del altiplano y se tenían que topar con una temperatura de 40 grados. La accesibilidad tampoco era de las mejores, puesto que las mejores carreteras se encontraban en Potosí. ¿Por qué en Potosí? Pues ahí se tenían el auge minero, ahí se manejaba la minería. Es por ello que la accesibilidad por el lado del oriente era pésima, las condiciones de acceso eran de las peores. Y como ya habíamos indicado hace instantes, los límites, tanto de Bolivia como de Paraguay. Bolivia decía que su territorio llegaba hasta Paraguay, hasta la capital, hasta Asunción, mientras tanto que Paraguay indicaba que llegaba hasta Camiri. Ninguno sabía dónde estaban sus fronteras. Antes de la Guerra del Chaco ya se tuvieron tratados internacionales. Uno de ellos es el Tratado de Tamayo-Aceval, que decía que el Chaco se dividía en 3 partes. El norte era para Bolivia, el centro era un territorio a discutir, no se tenía un dueño, y el sur era para Paraguay. En 1891 se ratificaba el convenio, pero no es ratificado por la Comisión Paraguaya. Ellos no aceptan este tratado. Ya más adelante, en 1907, se realiza lo que es el protocolo Pinilla-Soler, que establecía una frontera en un punto intermedio. Los tratados no consiguen una paz duradera, pues ni Bolivia ni Paraguay están satisfechos por lo que se había hecho por la vía diplomática. Y aquí vamos a ver a personajes que fueron clave para esta guerra del Chaco. Por un lado tenemos con un pensamiento diferente a Hernando Siles Reyes y por el otro con otro pensamiento más aguerrido, más con sentido de querer pisar fuerte en el Chaco, como lo decía Jaime Mendoza, tenemos a Daniel Salamanca. Hernando Siles Reyes tiene que afrontar varios levantamientos antes de la guerra del Chaco. Uno de ellos, tal vez el más importante, es la revolución de Chayanta del año 1927 en Potosí. Y en Bolivia hay una lucha entre los latifundistas y las comunidades que han sufrido un despojo. Pero algo que tal vez inflamaría la guerra sucede el 5 de diciembre del año 1928 en el Fortín Vanguardia. ¿Qué es lo que pasaba? Los paraguayos arrasan con el fortín defendido por pocos soldados bolivianos. Un hecho de agresión que parece que va a inflamar la guerra. Siles decide ir por la paz, pero por poco tiempo, pues luego decide tomar Boquerón. Bolivia había tomado Boquerón, pero en todo esto ingresa la Comisión de Neutrales. Ahí, esta comisión dice que Paraguay tiene que abandonar el Fortín Vanguardia y Bolivia lo mismo, tiene que abandonar el Fortín de Boquerón. Se creería que la paz estaría sellada, pero pasa que Hernando Siles quiere aferrarse, sigue al poder. Entonces estalla un conflicto donde este señor Daniel Salamanca se convierte en el nuevo presidente de Bolivia. Y como lo habíamos dicho, Daniel Salamanca tiene el mismo pensamiento que Jaime Mendoza. ¿Cuál era el pensamiento? Pisar fuerte en el Chaco. Y desde un principio, desde que inició, incluso antes de la guerra, Salamanca tenía una actitud guerrista y un plan de penetración en el Chaco. Pero ¿cuál es el problema? Salamanca quiere atacar, pero tiene un problema que es el tema distancia, pues la sede de gobierno de Bolivia está a 200.000 kilómetros de distancia.
y de Paraguay simplemente a 350 kilómetros. Entonces Bolivia no tiene ni los accesos, ni la comunicación necesaria, ni la logística de apoyo para llegar y tomar de inmediato lo que es el Gran Chaco Boreal. Pero ¿qué pasaba? Bolivia atraviesa las repercusiones del famoso crack de 1929, la caída de la bolsa de Nueva York y una crisis que comenzaba en Estados Unidos se aleja hacia el sur, en toda América Latina y por supuesto llega a todo el mundo entero, y Bolivia también se ve afectada. La caída de la producción del estaño es otro factor que afecta a Bolivia, pues miren, en 1930 Bolivia producía 45.000 toneladas, pero con esta caída tuvo que producir menos de 31.000 toneladas en el año 1931. Y el Tesoro General de la Nación enflaquece también. Miren, de 48 millones de bolivianos presupuestados en el año 1931 cae a 25 millones. El presupuesto también ya va siendo un problema para Bolivia. Estos problemas dicen muchos que son tan grandes que el presidente Daniel Salamanca tiene que acudir a Simón Patiño pidiéndole ayuda. Patiño hace una donación de 25.000 libras esterlinas que servirían para el fortalecimiento de nuestra fuerza aérea. Paraguay venía con problemas, pero no tantos como los que venía Bolivia. Entonces es ahí que el 15 de junio de 1932 el presidente Daniel Salamanca decide ir a la guerra. No se hizo un llamado general sino hasta el final de la guerra. ¿Por qué? Porque Bolivia y todos pensaban que esta iba a ser una guerra fácil. Esta iba a ser una guerra que podía haberla ganado Bolivia, pero por no conocer sus territorios la terminó perdiendo. En diciembre de 1932 la gente pedía a gritos al general Kunt, pero el general Kunt, que era ya un experimentado de la Primera Guerra Mundial, no conocía bien nuestros terrenos. Es por ello que Kunt hace traer tanques, pero estos tanques no sirven, pues la guerra se desarrollaría en territorio desértico, donde estos tanques urutús se terminan hundiendo. No sirven para nada. Con el calor tremendo que hace, las planchas se van calentando y ni los mismos soldados quieren estar dentro de los tanques. Es por eso que allí fue una más que falla económica, una falla estratégica. Bolivia no conocía su territorio y es por ello que Bolivia pierde la guerra. Pero durante la guerra Bolivia tiene distintos jefes militares. Ahí vemos en el año 1932 fue Filiberto Osorio, también José L. Lanza, en el año 1932 y 33 fue Hans Kunt, en el año 33 al 35 fue el general Enrique Peñaranda, mientras que por el lado paraguayo solo fue José Félix Estigarribia. Y aquí nosotros podemos redescubrir cómo, teniendo muchos hombres, teniendo el armamento necesario, no sirvió para ganar, pues Bolivia, repetimos, no conocía su territorio. 4 hombres comandaron la guerra, por Paraguay solamente 1. Y Bolivia tiene que afrontar la realidad. No conoce su país. No todo era el altiplano. Aquí también había gente que vivía en los llanos. Y es así que Bolivia no solo enfrenta la guerra, también tiene que enfrentar a la sed, en una zona desértica donde todos iban uniformados como para un clima altiplánico, en el desierto los consumiría. Bolivia no estaba preparada porque no conocía a su gente. Y es por ello que el 27 de noviembre de 1934 se da un corralito. No en contra del ejército paraguayo, sino en contra del presidente Salamanca. En Villamontes, en pleno frente de batalla, el general Peñaranda, juntamente con sus colaboradores, deciden derrocar al primer mandatario. Cercan la casa donde éste reside, lo amenazan y lo obligan a firmar la renuncia. En junio de 1935 se firma la paz en Buenos Aires. Los representantes diplomáticos de cada país aceptan la paz, con un tema que sería fatal y que sería la cuestión de fondo.
es decir, una decisión sobre los derechos de ambas naciones. Y la posibilidad de un acuerdo territorial no quedaba definida, ni con fecha ni con límite concreto. Al no haber un acuerdo territorial, los puntos adquiridos por cada país fueron los que definieron finalmente la frontera del Chaco. Entonces, el 12 de junio de 1935 se firma el protocolo de paz y el 14 de junio del 35 igual, al mediodía se terminaba la guerra. Y aquí nosotros podemos ver cómo fue el movimiento de cada país. Bolivia movilizó a 200.000 hombres, murieron 50.000 y hubo 20.000 prisioneros. Por el lado paraguayo, 150.000 hombres fueron movilizados, 40.000 hombres murieron y 2.500 hombres fueron prisioneros. El total de la guerra que esto nos deja es que casi 100.000 hombres murieron. El costo económico de la guerra es terrible para Bolivia. El 75% viene del estaño y el estaño cae dramáticamente en el año 1931. Y aquí vemos los cuadros. De 31.500 toneladas pasa a 20.920, a 14.956, a 20.634 y en el año 1935 vemos que cae a 19.300 toneladas. El país tiene que recurrir por ello a préstamos de los grandes varones del estaño. Y aquí los varones del estaño también prestan dinero. Aquí vemos que Patiño presta 1.492.000 libras esterlinas, Xochitl presta 180.000 libras esterlinas y Aramayo presta 120.000 libras esterlinas. El costo total para Bolivia es de 228 millones de dólares. Para Paraguay es de 124 millones de dólares. Y el 21 de julio de 1938 se firma el Tratado de Paz y Amistad y Límites, donde se determinaría el fin de la guerra. Un fin que Bolivia pudo haberlo ganado, pero por no conocer su territorio, por no conocer su país, la termina perdiendo. Teniendo mayor cantidad de hombres, mejor armamento, mejor equipo logístico, pero que no estaban preparados para ir al Gran Chaco Boreal. Un territorio desértico que terminó por hundir las esperanzas de una guerra fácilmente ganable desde cualquier punto de vista, pero se la terminó perdiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí vemos el socialismo militar que se formó y las nuevas fuerzas sociales que nacieron a través de esta guerra. Pues esta guerra, licenciado, no solo sirvió como un antecedente más, sino ayudó para que Bolivia levante la mirada y abra los ojos. Y aquí vamos a iniciar viendo qué es el socialismo militar o el régimen socialista militar como se lo conoce. Este régimen trata de poner una alianza entre el ejército, el movimiento obrero y los partidos de izquierda. Y aquí se dice que se ensayó una experiencia de cogobierno con los sindicatos obreros, ejército y los partidos políticos. Todos se unieron para hacer un gobierno en general. Y ese es el socialismo militar. Delante de este socialismo militar iba el coronel David Toro. El pensamiento de David Toro era buscar el rechazo del individualismo. Eso para David Toro era un egoísmo total y él trataba de dar una nueva forma que él lo llamaba la mezcla de todas las sangres. Es decir, su pensamiento era tratar de unificar las razas, idiomas y formar un ente geográfico donde todos sean participativos y, como ahí lo decía, haya un cogobierno. Pero ¿por qué tenía que ser el ejército quien haría esta unión, este tripartito? Pues el coronel David Toro participó de la guerra del Chaco y todos los excombatientes de la guerra del Chaco si bien habían perdido esta guerra, no se sentían culpables. Ellos sentían que habían cumplido con su deber. Entonces, para ellos no había un pecado original de haber llevado al país al desastre. Al contrario, ellos tenían credenciales de resistencia heroica, pues muchas personas desertaron de la guerra y muchas otras no fueron ni siquiera a presentarse a la guerra.
Y bueno, durante este socialismo militar a cabeza del coronel David Toro, se estableció el Ministerio de Trabajo, la creación del Ministerio de Minas y Petróleo y la nacionalización del Standard Oil. Este nuevo modelo de Toro indica que incorporaba a los obreros a las angustias del gobierno. ¿Qué quiere decir? El sindicato ya no solo actuaría en el terreno de la protesta social, sino que ahora debía ser parte de las funciones estatales. Pero ¿qué pasó? Muchas personas no se sintieron aún identificadas con esta nueva forma de cogobierno. Es por ello que a David Toro le hacen un golpe de Estado. Estos golpes de Estado eran famosos durante esos años. ¿Y quién lo hace? Pues su amigo, el teniente coronel Germán Bush. Él le indica que Toro ya no tiene la confianza de la base militar. Es por ello que en una reunión David Toro decide renunciar. Germán Bush fue uno de los mejores presidentes que se tuvo y se tiene hasta el día de hoy, pero el gobierno de Bush fue fuertemente sacudido por un escándalo de corrupción. Es por ello que él, Germán Bush, también se declara dictador. Y durante su gobierno vemos la creación del Código de Trabajo. Este Código de Trabajo es también conocido como el Código Bush. Esta fue una de las pocas reformas exitosas y duraderas del régimen Bush, pues proporcionaba regularizaciones sobre los contratos de trabajo, seguridad en el trabajo, vacaciones pagas, compensación por accidentes, sindicalización obligatoria, negociación colectiva. Es de esa manera que esta creación del Código de Trabajo fue una de las más resaltantes que tuvo bajo el mando de Germán Bush. Otro de los decretos más importantes fue que en el año 1939 Bush dice que tienen que entregar las divisas al Estado por parte de los propietarios mineros. ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños de las minas deberían entregar al Banco Central la totalidad de sus ganancias en divisas extranjeras, es decir, en dinero extranjero, los resultantes de la venta bruta, antes de recibir permiso de una aduana para exportar sus minerales. El Estado les pagaría a los propietarios mineros la mitad de sus ganancias en bolivianos. Esta fue una buena medida que adoptó el gobierno de Germán Bush, y por primera vez en Bolivia se establecía un sistema de defensa de riqueza nacional. Y aquí vemos una de las frases que también nos deja Bush. Él dice: yo no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. Ellos deben servir al país, y si no lo hacen por la voluntad, lo harán por la fuerza. Aquí hay un presidente que hará respetar a su país. Si es necesario dar mi vida, la daré feliz. No tengo miedo a la muerte. Eso es lo que decía en su discurso el presidente Germán Bush. Pero ¿qué es lo que pasa? La muerte de Germán Bush pone fin a este socialismo militar, que tuvo efectos duraderos, marcando el fin de una importante era en la historia boliviana. Y durante este periodo hubo también partidos políticos que nacieron a raíz de lo que fue la Guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque cada uno ya no se sentía identificado con ningún bando. Aquí tenemos a la Falange Socialista Boliviana por el bando de los fascistas, y por el lado del marxismo tenemos al Partido de Izquierda Revolucionaria, también conocida por PIR, y al Partido Obrero Revolucionario, POR. Y un partido que jugará un papel esencial en la historia boliviana hasta después de la Revolución del 52 es el Movimiento Nacionalista Revolucionario. El siguiente punto que tocamos es la concordancia y la masacre de Catavi. ¿Qué es la concordancia? Es cuando 3 partidos se unieron. ¿Para qué? Para que haya un solo gobierno. El Partido Liberal, el Partido Republicano Genuino y el Partido Republicano Socialista. Estos 3 partidos se unieron en un frente único y su candidato fue Enrique Peñaranda. En 1942 se da un hecho trágico, pues sucede la masacre de Catavi. ¿Por qué sucede esta masacre? Los trabajadores mineros piden un incremento salarial, pues las condiciones de vida no eran de las mejores. El aumento de los precios de los enseres básicos también seguía aumentando y las jornadas de trabajo no eran las adecuadas. Es por ello que se hace una huelga pidiendo
un incremento salarial. Este incremento salarial se pide a la Patiño Mines. Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Enrique Peñaranda decide enviar al ejército a Catavi, a Potosí. Y es ahí que en una marcha que están dando aproximadamente a las 10 de la mañana se oyen disparos. 7,000 trabajadores fueron a esa marcha. Hubo 20 fallecidos y 50 heridos. Y ahí podemos rescatar también a María Barzola, quien fue una representante de los mineros de Bolivia. Pero durante este periodo también nacen nuevos partidos políticos. El tan conocido Razón de Patria o RADEPA, y aquí vamos a ver también el gobierno de Villarroel. Como dijimos, el MNR jugaba un papel interesante, importante durante estos años. ¿Por qué? Porque la gente se sentía identificada con este partido político. Ellos no eran ni marxistas ni fascistas. Ellos no tenían un plan de trabajo siquiera, pero tenían algo que hasta nuestras épocas es valorado, que es la representación socialista. Ahí tenían dirigentes que, más allá de tener un tinte político, luchaban por la necesidad del pueblo. Y ahí podemos recordar a Juan Lechino Oquendo. ¿Y qué pasó? Durante el gobierno de Villarroel se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Y en 1943 se da un golpe de estado al general Peñaranda y entra al poder Gualberto Villarroel. ¿Qué es lo que hace durante su periodo Gualberto Villarroel? Él convoca al Congreso Indígena, donde más de 1,000 delegados asisten. Él también suprimió el sistema de ponguiaje. ¿Cuál fue su error? La poca unidad. Y uno de los errores tal vez más grandes fue el fusilamiento a un grupo de civiles militares opositores al gobierno. La gente ya le tenía miedo a Gualberto Villarroel. Es por eso que una mañana la gente enardecida va a colgar a Gualberto Villarroel. El 21 de julio de 1946, al mediodía, Villarroel redacta su renuncia. Pero esta acción no había desinflado la ira de la turba, quienes ya estaban con miedo, cansados de irregularidades que se vivía durante el gobierno de Villarroel. Y la gente enardecida había cerrado el kilómetro cero. Y aquí algo muy interesante que nos dicen los hechos históricos es que Villarroel se había escondido en uno de los roperos de la oficina. Las personas ingresaron al palacio de gobierno y una persona disparó una ráfaga de balas, y ahí del ropero cayó Gualberto Villarroel ya muerto. Pero la gente, no contenta con todo esto, ¿qué hizo? Lo arrastraron hasta el segundo piso del palacio de gobierno y desde ahí lo dejaron caer a Gualberto Villarroel. Desde afuera también la gente observaba todo lo que sucedía, pero aún así, no contentos con esto, Gualberto Villarroel fue arrastrado hasta la plaza central, donde fue colgado. Pero hallar la causa del asesinato de Villarroel fue difícil, porque no era un gobierno malo, era un gobierno que perseguía las necesidades de las masas más vulnerables. Y una segunda razón podríamos decir que era un gobierno que defendía los intereses del Estado, pero la gente no estaba enojada por el mal manejo administrativo. Ellos estaban enojados por el asesinato que sucedió en Chusupata. El gobierno de Gualberto Villarroel mandó asesinar a 10 conspiradores y los decesos le habían mellado la imagen. Y es por eso que a Villarroel lo habían acusado incluso de ser un nazi. Un investigador dice que Villarroel había sido apoyado y haber recibido dinero, armas, y durante esas fechas la muerte de Benito Mussolini invadía en los medios, y los medios de prensa se encargaban de difuminar esas ideas. Y lo interesante es de que estos medios que se encargaban de transmitir esta información pertenecían a los varones del estaño. Sin duda estos elementos barnizaron la imagen de Villarroel, quien al tener un buen gobierno fue opacado por publicidad. Todo esto se desmintió tiempo después, pero ya era tarde. Gualberto Villarroel y sus colaboradores habían sido colgados. La muerte de Villarroel hasta ahora queda como una muerte trágica. Villarroel, frente a una turba de gente, gritó: «Yo no he hecho nada a este pueblo, ahora que me maten aquí». Villarroel había dedicado su gobierno a servir al pueblo, pero fue opacado por los varones del estaño.
Bien, licenciado, esa es la información que pude recabar y esta es la biografía que yo consulté. Muchas gracias, licenciado.